Según algunos medios de comunicación estadounidense, el ejército ucraniano está planeando entregarse al ejército ruso, lo que podría traer el fin de la guerra con una gran victoria para Rusia y una derrota tanto para Ucrania como para Estados Unidos. Vamos a conocer. Ucrania se rinde ante el ejército ruso. Estados Unidos podría ser el gran perdedor, ya que Estados Unidos es quien está financiando la guerra. Todos los recursos que está implementando Ucrania para combatir en contra del ejército ruso lo estaba proporcionando Estados Unidos. ¿Por qué se están rindiendo los militares ucranianos en una guerra de desgaste donde todos sabíamos lo que iba a suceder, pero no pensamos que fuera a pasar tan rápido? ¿Qué pasará ahora? Y vamos a analizarlo desde el punto de vista bélico, geográfico y económico. ¿Qué implica la entrega del ejército ucraniano ante el ejército ruso para sus militares, para la geografía de Europa y para la economía de Rusia? En primer lugar, el ejército militar ucraniano se encuentra desmoralizado ante un ejército ruso que cada vez se moderniza más, cada vez reciben más apoyo internacional y ganan más territorio dentro de Ucrania, mientras los militares ucranianos han tenido que dispersarse y vivir de las migajas que le envía Estados Unidos. Luego del comienzo del conflicto en Israel, Estados Unidos le dio la espalda a Ucrania y por esa razón sus militares ya no pueden seguir combatiendo en contra de un ejército grande y poderoso y bien armado como el ejército ruso. Estados Unidos es el gran perdedor y esto todos estamos de acuerdo y lo hemos entendido. El principal motivo es que Estados Unidos había convencido al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de unirse a la OTAN, y esto podría traer misiles intercontinentales a las fronteras rusas, un país cuyas fronteras quedan a menos de 200 millas de la capital de Moscú. Esto no le gustó para nada a Vladimir Putin, y tras haberse acercado varias veces con Estados Unidos y con Ucrania para que abandonaran los acuerdos y Ucrania no perteneciera a la OTAN, Estados Unidos siguió presionando hasta que se desató el conflicto. En principio, los estadounidenses fueron los primeros en ayudar a Ucrania con tanques, aviones y todo lo que se necesitaba. Pero en estos momentos le han dado la espalda y según los medios de comunicación estadounidenses, aquí es donde empieza el principal problema. ¿Por qué se están rindiendo las tropas ucranianas? Todo ha sucedido muy rápido, ya que los intereses económicos de Estados Unidos no se encuentran en el este de Europa, sino en Medio Oriente. Tras el comienzo del conflicto entre Israel y Palestina, Estados Unidos dejó de interesarle a Ucrania mientras se han enfocado en mandar material bélico, portaaviones y todo lo que necesite Israel para defenderse de Palestina. Incluso Estados Unidos le ha hecho un llamado a la comunidad internacional para detener el corredor humanitario, para así ellos poder enviarle más ayuda a Israel, quien continúa invadiendo el territorio de Gaza. Y en el día de ayer una noticia había dicho que Israel había partido en dos a Gaza, adueñándose de más del 50% de su territorio, mientras que en Ucrania Estados Unidos tenía la esperanza de llevar una guerra de desgaste contra Rusia, donde su gobierno pudiera colapsar por las sanciones que se le habían impuesto al gas y petróleo ruso. Pero no se dieron cuenta que Rusia tenía varias fuentes de ingreso, tenían muchos ahorros y no le iba a afectar el conflicto con Ucrania. Las tropas se siguen manteniendo firmes en sus puestos, mientras que el ejército ucraniano está completamente desmoralizado, sin armas para poder combatir, sin un gobierno funcional y con el olvido de Estados Unidos, que ha hecho un cambio de interés. Pero nos preguntamos, ¿qué va a pasar ahora si el ejército ucraniano se rinde ante el ejército ruso? Pues Estados Unidos será el principal desmoralizado, porque ellos fueron los causantes del conflicto y también serán los responsables
de la victoria rusa ante el ejército ucraniano. Pero ¿cómo lo veremos desde el punto de vista bélico, geográfico y económico? En primer lugar, si lo miramos desde un punto bélico, se veía venir que Rusia tiene un ejército grande, poderoso, bien armado y sofisticado, mientras que Ucrania es un país mucho más pequeño y prácticamente no tenía ejército. En realidad, Rusia estuvo luchando con Europa y Estados Unidos juntos. No era con Ucrania el conflicto. Y esto va a levantar la moral de los militares rusos, quienes sentirán que tienen el ejército más poderoso del mundo. En segundo lugar, si miramos desde un punto estratégico, ningún país del este de Europa querrá incorporarse a la OTAN nuevamente, porque sentirán temor de la invasión del victorioso ejército ruso. Además, que no podrían contar ya con la ayuda de Estados Unidos, quien le dio la espalda al primer país que entra en conflicto, creyendo que Estados Unidos iba a ser su aliado eterno, y ahora Estados Unidos le ha dado la espalda. Pero ¿qué hay desde el punto de vista económico? Muchos países tendrán que restablecer sus relaciones bilaterales con Rusia, aunque en definitiva las sanciones estadounidenses solamente le hicieron daños a las empresas de Estados Unidos. Empresas como Apple, que vendían millones de teléfonos celulares en Rusia, han tenido que cerrar sus puertas. McDonald's, que es el restaurante de comida rápida por excelencia de Estados Unidos, tuvo que cerrar todas sus sucursales en Rusia y no se podrán reabrir hasta que se remuevan las sanciones. Mas, sin embargo, las empresas rusas, que en su mayoría son petroleras, han encontrado uno de los mayores aliados en China, quienes han comprado y vendido todo el petróleo y gas natural que produce Rusia como intermediario, y se están dividiendo las ganancias entre ambos países. Incluso China se ha convertido en uno de los mayores exportadores de energía, vendiéndole energía a la India, un país que tiene más de 1.3 millones de habitantes, y China se ha encargado de venderle toda la energía que necesita India por el exceso de gas y petróleo que le envía Rusia. Además, que todo lo que le sobra a China, sin ser un productor de petróleo, se lo está vendiendo a Europa. El mismo gas ruso que no puede comprar Alemania a Rusia, se lo está comprando a China como intermediario, pero a unos precios 3 veces más altos. Y esto es dinero que está llegando a las arcas del Estado del Kremlin. Pero si los medios de comunicación estadounidenses tienen razón y el ejército ucraniano se va a rendir ante el ejército ruso, ¿cuáles serían los motivos principales por lo que Rusia le va a ganar la guerra a Ucrania? ¿Será Estados Unidos el gran perdedor, ya que en verdad Rusia nunca estuvo luchando con Ucrania, más bien con todos los países de Europa y con Estados Unidos? La guerra se llevaba a cabo en Ucrania, pero todo lo que estaba utilizando el ejército no era de procedencia ucraniana. ¿Por qué se están rindiendo los ucranianos? En realidad, ¿es porque Estados Unidos le dio la espalda o porque el ejército ruso es demasiado fuerte y poderoso para que un pequeño ejército pueda detenerlo? Además, ¿qué pasará ahora? ¿Qué va a suceder en Europa en el punto de vista bélico, geográfico y económico? ¿Irá Rusia a adueñarse de todo el territorio de Ucrania, o las cosas seguirán como estaban en el pasado, donde Rusia simplemente buscaba la paz y no quería que Ucrania se incorporara a la OTAN, mientras que Estados Unidos seguía presionando para que el país perteneciera a la OTAN, además de convertirlo en un nuevo país para la zona euro? Así que recuerden que si esta información le es de valor, compensarnos con un like, suscribirse al canal, compartirlo con sus amigos, familiares y en sus redes sociales. Y si crees que la victoria rusa en Ucrania será contundente, aunque Estados Unidos siga ligándose de manera indirecta en el conflicto armado. Mientras, nosotros les enviaremos un gran abrazo y no se olviden que los queremos.